¿Cómo están, estudiantes? En este video vamos a estar haciendo la introducción a la resolución de triángulos. Vamos también a estar viendo ya algunos ejemplos. Estaremos viendo los 4 casos que se pueden presentar en la resolución de un triángulo rectángulo. Y como dijimos, vamos a estar pasando ya a algunos ejemplos. Primeramente vamos a estar viendo la teoría del libro que nos dice: si bien un triángulo consta de 6 elementos, 3 ángulos y 3 lados, está perfectamente determinado si se conocen 3 de ellos, siempre que uno de los datos sea un lado. O sea, como sabemos, un triángulo tiene 6 elementos, 3 ángulos y 3 lados, como dice acá. Y lo que sabemos entonces por trigonometría es que si se saben 3 o si se conocen los datos de 3 de sus elementos, siempre se van a poder hallar los otros 3, siempre y cuando uno de los datos que se tenga del triángulo sea un lado. Por lo menos uno de los datos tiene que ser un lado del triángulo. Esa es la condición. O sea, en otras palabras, si se conocen los 3 ángulos de un triángulo, no se puede hallar los 3 lados. Sí o sí, entre los datos tiene que estar uno de los valores del lado. Entonces, dice: resolver un triángulo consiste en calcular 3 de los elementos cuando se conocen los otros 3. Eso es lo que nos atañe en esta unidad, resolver triángulos. O sea, resolución de triángulos significa hallar todos los valores del triángulo, teniendo 3 de sus valores, hallar los otros 3 que faltan. Está bien, de los cuales ya sabemos que son sus 6 elementos completos, 3 ángulos y 3 lados. Primeramente nosotros vamos a estar en esta unidad viendo la resolución de triángulos rectángulos. En este caso, como tienen un ángulo recto, es decir, un triángulo rectángulo obviamente siempre tiene un ángulo recto igual a 90 grados, están determinados, es decir, se pueden resolver cuando se conocen 2 de sus elementos, siempre que uno sea uno de sus lados. O sea, como habíamos dicho, en cualquier triángulo se deben conocer 3 elementos y uno de ellos sí o sí tiene que ser un lado, por lo menos. En el caso de triángulos rectángulos, como ya conocemos que tiene un ángulo de 90, entonces solamente necesitaríamos más 2 elementos, y entre esos 2 sí o sí uno tiene que ser uno de los lados para poder hallar los demás elementos. Como ya hemos dicho, si se conocen los 3 ángulos, no se pueden hallar los demás lados. Entonces sí o sí, uno de los elementos que se conocen del triángulo debe ser uno de sus lados. Y como ya volvemos a repetir, en el caso de un triángulo rectángulo, se necesitaría saber más 2 elementos siempre, porque ya sabemos que en un triángulo rectángulo existe siempre un ángulo de 90 grados. Eso es a lo que se refiere el material. Esto nos conduce a 4 casos de resolución de triángulos rectángulos que veremos a continuación. O sea, el libro lo divide en 4 casos posibles en el caso de los triángulos rectángulos. Nosotros vamos a ir también haciéndolo paso por paso. Entonces, primer caso, tenemos dados los 2 catetos. O sea, ¿cómo se resuelve un triángulo rectángulo si conocemos los 2 catetos? Entonces, los datos, por ejemplo, pueden ser: el cateto B vale 50 metros, el cateto C vale 64 metros. Las fórmulas que vamos a estar utilizando va a ser la fórmula de Pitágoras para hallar la hipotenusa, donde la hipotenusa es la raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de los catetos. Y siempre nosotros vamos a estar viendo también gráficamente el ejercicio para poder interpretarlo correctamente. O sea, nosotros acá lo que tenemos son la medida de los 2 catetos, es decir, B y C. Recuerden que siempre los lados que están opuestos a este, por ejemplo, es el ángulo B, entonces el que está opuesto va a ser el cateto B. Este es el ángulo C, el que está opuesto, el cateto que está opuesto al ángulo C va a ser el cateto C. Y en este caso el que está opuesto
al ángulo recto va a ser la A, que es la hipotenusa. Esto por supuesto que se pueden dar otros nombres, pero nosotros por convención siempre vamos a estar haciéndolo de esta forma. Luego la fórmula para hallar, por ejemplo, el ángulo B, porque fíjense que nosotros lo que conocemos son el cateto B y el cateto C, y lógicamente también el ángulo A. Nos falta entonces la hipotenusa, nos falta hallar el valor del ángulo B y del ángulo C. Eso es lo que habíamos dicho de entrada en la introducción, que resolver un triángulo significa hallar 3 de sus elementos conociendo los otros 3. En este caso nosotros conocemos este vale 50, este ángulo vale 90 y este otro cateto vale 64 metros. Y nos falta hallar el ángulo B, el ángulo C y el ángulo A. Otro dato y otra cosa que hay que tener siempre en cuenta va a ser que los ángulos B y C, es decir, los ángulos agudos del triángulo rectángulo, siempre van a ser complementarios. O sea, la sumatoria de B más C siempre va a ser 90. Esto como consecuencia del teorema geométrico que nos dice que la sumatoria interna en un triángulo siempre nos da 180. Y como ya sabemos que este es 90, significa que la suma de B más C siempre va a ser 90. Eso es algo que también siempre vamos a tener bien presente. Bueno, entonces para hallar, por ejemplo, el ángulo B podemos utilizar la fórmula de tangente, puesto que nosotros conocemos cateto opuesto y cateto adyacente a este ángulo. Entonces por eso nos conviene aplicar lógicamente tangente para hallar el ángulo B. Está bien, entonces tangente de B va a ser igual a cateto opuesto, que es B, y cateto adyacente, que es C. Y lógicamente esos datos conocemos. Y para hallar el otro valor que nos falta, el ángulo C, podríamos hacer también por tangente, pero en este caso ya se puede hacer también por lo que estábamos diciendo, por el complemento. Puesto que nosotros sabemos que B más C va a ser 90, quiere decir que si a 90 le restas el valor de B, te va a dar el ángulo C. ¿Está bien? Entonces, estas van a ser las 3 fórmulas que vamos a estar utilizando para hallar los valores pedidos. Fíjense que nosotros sabemos, este es 50, este es 64 y ahora vamos a estar hallando los demás. Este lógicamente es 90. Entonces aplicamos acá la fórmula de Pitágoras para hallar la hipotenusa, el primer dato o el primer elemento que vamos a calcular. Vamos a preparar también la calculadora acá para estar trabajando con esto. Aquí tenemos, entonces sería 50 al cuadrado es 2500, fíjense acá, 2500 más 64 al cuadrado es 4096. Ahora se suman, ¿verdad? 4096 más 2500 sale 6596. Anotamos entonces acá 6596. Y para hallar el valor de A, lógicamente hay que calcular raíz de 6596. Eso da igual a 81,2157. Nosotros siempre estaremos redondeando a 2 lugares decimales. Entonces en este caso, cuando el valor que está en la tercera décima alcanza o pasa 5, le vamos a estar sumando 1 al valor precedente. O de lo contrario, si no alcanza 5, estaremos manteniendo el mismo valor. En este caso, fíjense que es 5 justamente. Entonces vamos a notar aquí que la hipotenusa va a ser 81,22 metros. Entonces la hipotenusa es igual a 81,22 metros. Y ya hallamos ya el valor acá de la hipotenusa. Nos falta el ángulo B y el ángulo C para tener totalmente resuelto este triángulo rectángulo. El ángulo B lo vamos a hallar por esta fórmula de tangente de B, que es igual a tangente, como recuerdan, es opuesto sobre adyacente, entonces va a ser 50 sobre 64. Fíjense que acá, una vez que se tiene la hipotenusa, realmente el ángulo B ya se puede aplicar también. Seno es opuesto sobre hipotenusa o coseno es adyacente sobre hipotenusa. Se puede hacer también por ese camino, pero es más recomendable hacerlo por los datos originales del ejercicio, porque recuerden que cuando hallamos la hipotenusa ya efectuamos un redondeo en el valor y eso ya puede producir arrastrar un pequeño error. Entonces por ese motivo es más correcto siempre hacer con los datos originales del ejercicio. Entonces acá 50 sobre 64 es tangente de B,
Eso también ya se explicó. Ahora vamos a resolver. Entonces va a ser 50 dividido 64 es igual, y apretamos Shift, tangente, y ya nos sale ya 37 grados 59 minutos y 55,44 segundos. Fíjense que recuerden que los minutos van hasta 60 nomás, y los segundos también. Fíjense cómo está muy próximo ya de ser 38. Entonces vamos a redondear nosotros en el ángulo B, que va a ser igual a 38 grados, redondeando, repito, este valor. Entonces ya tenemos también el ángulo B, que mide entonces 38 grados aproximadamente. Luego, para hallar el valor del ángulo C, dijimos que vamos a utilizar la fórmula de complemento, puesto que 38 más este ángulo tiene que ser 90. Entonces C va a ser igual a 90 menos 38, de donde sacamos que C va a ser igual a 52 grados. Fíjense, 52 más 38 tiene que dar 90. Entonces, de esa forma, en este primer caso ya hemos resuelto. En el caso de que el ejercicio para un triángulo rectángulo nos dé los dos catetos, en este caso nos dio B y C, B50 y C64, ya hemos resuelto el problema. La hipotenusa calculamos por Pitágoras, el ángulo B calculamos por la tangente para utilizar los datos obtenidos, y el ángulo C calculamos por el complemento. Entonces, de esa manera ya tenemos determinado y resuelto nuestro primer triángulo rectángulo para este video introductorio a la unidad. Muchas gracias.